Capítulo 1. Hacia el laberinto de la luna nueva. Parte 8. A fin de cuentas, realmente había muchos de ellos. Si hubiera solo 2, o tal vez 3 de esas cosas, podríamos haberlos matado, fácilmente sin demasiado esfuerzo. Sin embargo, por lo que pude sentir, había al menos 40 de esas bestias que actualmente rodeaban nuestra posición. Con la gran cantidad de Kesemkofu presente, era de esperar otro ataque. Esto se vio agravado por cómo saltaban y se balanceaban de rama en rama. Por lo que encontré la situación bastante difícil. Esta no era la primera vez que peleaba en un bosque. Había emprendido viajes de recolección a los bosques cercanos, y me había enfrentado a goblins y slimes en el pasado. En el peor de los casos, tal vez aparezca un orco. ¿Pero esto? Monstruos que se movían libremente a través de las ramas, utilizando el terreno para lanzar ataques sorpresa. ¿No tenía experiencia en tratar con tales enemigos? Hice una investigación antes de llegar al tercer piso. Había reunido información sobre el Kesemkofu de antemano, pero ver al monstruo en persona era otra cosa. Nada en los pasajes descriptivos que leí podría compararse con lo que estaba viendo actualmente. Para empezar, fue difícil comprender los alrededores. No importaba cuánto mirara, todo lo que podía ver eran sombras y ramas. Los monstruos se movían rápidamente, y con la misma rapidez los perdía de vista. Hablando estrictamente, la forma correcta de hacerlo era infundirse con maná o espíritu, y luego realizar una búsqueda en el área circundante. Sin embargo, todavía era un principiante cuando se trataba de aprender a canalizar el maná correctamente, y no conocía muchas técnicas de espíritu, salvo las mejoras corporales simples. Algo como detectar los alrededores o agudizar los sentidos no era factible. Me faltaba la técnica, y tal vez incluso el talento innato para tales cosas. Mi divinidad tampoco parecía hacer mucho por mí en este caso. Supuse que no podía hacer nada más que confiar en el instinto. Esquivando el ataque de otro Kesemkofu por un pelo, balanceé mi espada, pero apenas pude realizar algo de ataque, sus movimientos eran simplemente demasiado irregulares. La forma en que descendían de esas enredaderas era muy irritante. ¿Acaso debo incendiar todo este bosque? Tal vez no. Si comenzara un incendio aquí, sin duda me incineraría a mí mismo en el proceso. Realmente no quería volver a ser un esqueleto. Honestamente, parecía que la única forma de manejar esto era cortar las enredaderas en cuestión, reducir su longitud, por así decirlo. Una tarea agotadora que realizar, especialmente cuando podía ser atacado desde cualquier ángulo en cualquier momento, pero supongo que no había otra forma de evitarlo. Por lo menos, quería interrumpir sus ataques coordinados, pero eso probablemente era demasiado para mí en este momento. Incluso si de alguna manera trepara a un árbol, no había forma de alcanzarlos. Seguí preocupándome por el problema, cuando de repente, con un chirrío familiar, Edal infundió un par de sus extremidades con maná antes de aferrarse a un árbol cercano a una velocidad asombrosa, con sus garras cavando en la corteza. Pensar que era capaz de algo así. Estaba realmente sorprendido, aunque solo fuera porque era una hazaña que no podía duplicar. Incluso si tratara de canalizar maná en mis pies, subir un árbol, de esa manera sería notablemente difícil. Si tuviera que adivinar, Edal probablemente fortaleció sus garras, dándole más fricción para lograr tales velocidades. Si tuviera que intentar algo similar, un árbol delgado probablemente se rompería después de haber dado algunos pasos. Edal pudo hacer lo que hizo debido a su pequeño tamaño. Incapaz de hacer mucho más, continuó esquivando los ataques del enjambre de Kesemkofu en el suelo, mientras cortaba las enredaderas que podía ver de la manera más aburrida. Kiki 2. Con unos pocos gemidos agudos desde arriba, un Kesemkofu cayó, golpeando el suelo con un ruido sordo. Numerosos rasguños habían sido tallados en el monstruo, dejando en claro que esto era cosa de Edal. Sin embargo, esos rasguños no fueron de ninguna manera fatales. Al tocar el suelo, el monstruo intentó levantarse y correr hacia los árboles una vez más. No fui tan amable como para dejar pasar esta oportunidad. Con una explosión de velocidad, cerré la distancia, levantando mi arma para dar un golpe con las 2 manos. Me moví con mucha impunidad, ya que uno apenas podía recolectar materiales útiles de un Kesemkofu. Su piel era delgada y su pelaje era duro y puntiagudo, apenas había uso para alguno de los 2 materiales. También sabían bastante mal y realmente no se podían comer. Lo único que podía recuperarse de ellos eran los cristales mágicos. El cristal mágico de un Kesemkofu estaba al lado de su corazón. Mientras no dirigiera ningún movimiento descuidado, en esa región, recuperar el cristal era relativamente simple. Una gran herida en cualquier otro lugar apenas planteaba problemas. Seguí el avance de Edal, terminando en los Kesemkofu que seguían cayendo. Finalmente, Edal hizo su descenso,
aterrizando en un pequeño claro donde ninguna de las bestias había caído. Edal aterrizó con un golpe audible, pero parecía que estaba ileso en gran medida. Se había hecho bolita, probablemente usando la considerable cantidad de grasa en su cuerpo como una especie de cojín para absorber el impacto. En cualquier caso, me alegré de que Edal estuviera ileso. Sin embargo, no fui testigo de nada de lo que Edal había hecho. Así que decidí preguntarle a Edal, solo para que me informara que había tenido una gran batalla en las ramas. Si bien no fui testigo de él en acción, pude ver por las heridas que quedaron en los cadáveres que Edal había hecho un esfuerzo considerable. Como en gran medida había estado aventurando en solitario la mayor parte de mi vida, no estaba acostumbrado a esta división de roles. Supongo que Edal fue bastante útil, dependiendo de las características del enemigo. No hace falta decir que era imposible saber qué nos esperaba por delante. Tomé una nota mental para entrenarme para estas situaciones en el futuro, de modo que pudiera tener un curso de acción viable si estuviera luchando por mi cuenta. En cualquier caso, ya era hora de pasar a la disección. Como solo estábamos recolectando cristales mágicos esta vez, no me llevó mucho tiempo terminar mi labor. Al final, solo había alrededor de 10 de ellos, y definitivamente no representaban una gran amenaza. Sin embargo, hacer que los que Senkofu nos tendiera una emboscada una y otra vez sería realmente agotador. En todo caso, debería ser que Edal permanezca alerta y examine los alrededores, avanzando por rutas sin monstruos molestos tanto como sea posible. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.